1 de mayo es la fiesta de San José Artesano. La misa será a las 10 de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el Domingo in Albis, primero después de la Pascua, también llamado de Quasimodo por el introito, de la Pascuilla porque es a su vez el domingo de la octava de Pascua. Es una de las pocas octavas que ha quedado en la modificación que hizo Juan 23. Quiero hacer una aclaración, no lo tenía pensado, pero ya que hablé de Juan 23, una confusión entre los tradicionalistas, y grave, porque el misal de Juan 23, el breviario de Juan 23, no es de Juan 23, ya estaba hecho en época de Pío XII. Eso es lo que dice el padre Coash, que hace, o cuando vivía, hacía el Novus Ordo, digamos, el ordo de la misa, y que han continuado las monjitas en esa labor. Y él justamente lo decía, como Pío XII cometió el error a raíz del cardenal judío, que ahora no se me viene a la memoria, cambió los salmos, quisiendo poner un latín a la alemana, o la restituta, o la tiratuta, o lo que sea. La cuestión es que se tiró la salmodia, que ya se la sabían de memoria, muchos en los monasterios, y trabucó todo. Después quiso corregir, pero no le dio tiempo, y todo ya estaba preparado para promulgarlo, y fue cuando murió. Y entonces Juan 23 se aprovechó de eso y introdujo en el canon, lo cual está perfecto, a San José, y cambió otras cositas, sí, quitó un confiteor, aprovechó para hacer algunos cambios, pero que son accidentales, no tocan a la esencia, y que por eso Monseñor Lefebvre los completaba. Y bueno, entonces lo digo porque hay esa disputa y a veces no se sopesan las cosas. Entonces no se puede afirmar que la liturgia de Juan 23 es modernista o moderna, que él se valió de eso para hacer algunos cambiecitos que todavía no eran los que vinieron con Vaticano II, es otra cosa. Pero bueno, las cosas en su justo equilibrio y su ponderación y contexto histórico. Entonces, ya me olvidé a cuento de qué y por dónde iba, pero bueno, la cuestión es que este tiempo de la Pascua, estos 40 días de la Pascua, a la resurrección, a la ascensión, son la consolidación de la fe y de la iglesia. Vemos que los apóstoles tenían miedo a los judíos. Podríamos decir aquí que instituye el sacramento de la penitencia, les da el Espíritu Santo para que perdonen los pecados. Entonces, consolida a nuestro Señor en este periodo de 40 días a sus apóstoles y la iglesia. Y muchas cosas, dice el Evangelio, que no se cuentan, milagros y muchas otras cosas que les ha dicho a los apóstoles de viva voz para consolidar su iglesia. Y es lo que viene por vía de tradición, es decir, oral, no escrita. Pero vemos que este periodo es fundamental para la constitución, plenificación y consolidación de la iglesia,
tal cual como ahora la tenemos en su esencia, en la versión tradicional y no en la versión modernista, que es la parodia de la Iglesia. Quede claro. Entonces, conviene recordarlo para que tengamos el sentido de todo este periodo de la Pascua. Y lamentablemente me veo obligado a hacer una aclaración o puntualización sobre algo que dije el domingo pasado referente a la misa. Porque me inquieta que algunos fieles, no todos, yo tengo unas listas para poder mandarlo, que no pasan de 100. Entonces hay varias listas. Y como en una de esas, en algún momento, se fue sin copia oculta, este personaje, que no lo voy a nombrar porque no vale la pena, es un miserable. Los que lo hayan recibido, que digo que no son todos porque solamente tiene esa lista, y no todas, porque entonces le mandó su réplica y refutación de algo de su teología ignorante y de su sapiencia en castellano, que el tipo no sabe ni escribir y pretende enseñarme a mí a hablar. Yo puedo hablar como puede hablar mal un andaluz, pero un andaluz culto, cuando escribe, escribe bien, y no dice el soldado. Y él encima, que no conoce el castellano, el español, porque no tiene ni redacción, no se sabe si va o viene. Pero bueno, de todos modos, es lamentable, porque abusando de esa lista, empieza, incluso desde México me han avisado, de aquí de Colombia, y por eso me enteré lo de la lista, aunque este buen hombre me amenazó que lo iba a hacer, y también que va a publicar las cartas que yo digo. Sí, le digo imbécil, animal, y burro, y le voy a decir mucho más. A mí no me importa un rábano que publique lo que sea. Al imbécil hay que decirle. Si yo soy orgulloso, yo seré orgulloso con inteligencia y sapiencia y doctrina. Él es orgulloso con ignorancia, supina. Si vamos al caso. Y después que respete. Así que cualquier personaje se erige de teólogo y basofia a un sacerdote, porque se le da la gana. Y si uno tuviera un error, pues corríjalo como debe ser. Mire, padre, aquí esto, pero no se ponga a pontificar. Pero es que este tipo está medio chiflado, es inteligente pero medio loco, y es de origen judío, él mismo me lo dijo. Entonces tiene ese fervor judaico que no se le quitó en los genes, y encima de teólogo, y a meterse conmigo, pero si no da ni la talla. Conmigo no se meten ni los obispos, ni los modernistas, ni los tucistas. De frente, por detrás sí, o con blogs de quintas sí, pero de frente ninguno. Y este pelagato, ¿de qué se las da? Quiere popularidad, por eso no y lo nombro. Y los que hayan recibido sabrán quién es. Pero de que es un imbécil, es un imbécil. Esa no se la rebajo. Pero bueno. Y el problema es que yo hablé de producción. La palabra producción, como toda palabra que se utiliza, no tiene solamente un significado lingüístico de diccionario, sino teológico y doctrinal, como la Iglesia y los teólogos lo han acuñado. Y puede darse que la significación no sea la misma que da el diccionario, o que sea la misma pero una de las variantes,
porque hay muchas acepciones a veces en una palabra, como representar, como renovar. Si vamos al caso, palabras que se usan también para la definición de la misa. La renovación incruenta del sacrificio del Calvario es la representación del sacrificio de la cruz. Y que hay que explicar, porque representar puede ser una obra de teatro, o alguien que me representa a mí en una conferencia o en un congreso o donde sea, o el matrimonio por representación, por potestad, como algunos se han casado, como le pasó a este gran mártir y personaje único de Ecuador. La memoria se parece a Gabriel García Márquez. ¿Cómo? García Moreno. García Moreno. Se casó así. Bueno, entonces las palabras, renovación, yo puedo renovar una casa, un apartamento, el frac, tiene muchas acepciones, pero la Iglesia y la teología toma una de ellas, la precisa y la profundiza. Entonces yo no me puedo remitir únicamente al diccionario. Y este señor, que la palabra reproducción es copia, esa es una de las 11 que tiene, o 5. Entonces, bueno, porque reproducir es volver a producir. Así lo entiende la Iglesia, como representar es volver a hacer presente lo mismo y no otra cosa. Y renovar, realizar, actualizar, efectuar. Entonces, pues bueno, lo importante es que estos fieles, y también nos sirve para todos, para aclarar, puntualizar algunas cosas sobre la misa. Y de taquito, a este energúmeno, con ínfulas de teólogo, darle su merecido, porque ese atrevimiento no puede ser, esa falta de decencia no puede ser. Y a mí me respeta, y me hago respetar. Y por eso, valentona y como quiera, me le enfrento a cualquiera, pero de frente, que tenga honor, que dé nombres y apellidos, que no ataque por los flancos, los costados, por traición, por la espalda. Y que cuando vaya a hacer las cosas las haga con altura. Si no quiere que se le diga imbécil, bruto, animal, ignorante. Porque para saber discutir, y en teología mucho más, hay que discutir con sapiencia, teología y altura. Y un mínimo de respeto. Que creo que me lo tengo bien merecido, y doblemente merecido, una por la entidad sacerdotal y otra también por la intelectual, guste o no guste. Porque el que sabe, manda. Punto. Se acabó. Entonces, dejémonos de tonterías. Entonces, la definición de la misa, comúnmente las generales, más popularizadas, que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, que es la representación. Y no como la interpretan o lo pueden interpretar los protestantes como un símbolo o figura, porque yo puedo representar como símbolo o figura o representar por la misma cosa vuelta a ser presente, que es en el sentido que se lo toma, teológicamente y doctrinalmente hablando, pero que hay que explicar. Incluso la misma palabra incruento. Incruento no es que no haya sangre, que no haya efusión de sangre o derramamiento de sangre,
Porque en la misa, en la Eucaristía, hay sangre. Si no hay sangre, no hay la presencia real, por Dios. Entonces, ¿qué quieren decir con la renovación incruenta del sacrificio del Calvario? No porque no haya la sangre, sino por el modo cruento, cruel, violento, físico de la acción que hace producir la muerte derramando la sangre, manchado con sangre. En el altar no hay manchas de sangre, pero hay sangre. En latín, cruor es sangre y sanguinis es sangre. Pero ¿cuál es la diferencia entre cruor y sanguinis? Que cruor es la sangre derramada, física, violenta, naturalmente. Y sanguinis es la sangre, la sustancia en sí, en su estado natural. Entonces de ahí que incruento hace alusión a esa crueldad, a esa crudeza de esa realización física del derramamiento natural de la sangre que produce la muerte natural. Natural, del orden natural, porque violenta, ¿no? Y lo violento no es natural, pero bueno, vean las contradicciones que tiene el lenguaje si nos ponemos tiquismiquis. Entonces también hay que saber con cordura cuando uno habla, dándole a una palabra este giro o el otro. Entonces, incruento se refiere a eso. A que no es de orden natural, sino de qué orden? De orden sacramental. La Eucaristía, que es la Santa Misa, es uno de los 7 sacramentos. La comunión es la derivación o participación de la Eucaristía. Claro que ahora le dicen Eucaristía para no decir misa, como para quitarle un poco la importancia. Pero la Eucaristía es la misa, el sacrificio de la misa. Y la comunión es la participación en ese sacrificio. Entonces, como uno de los 7 sacramentos, tiene una doble realidad que se conjuga, la realidad natural y la sobrenatural. Las naturales son signos, palabras y cosas que producen lo que significan y que producen la gracia. Pero en la misa, en la Eucaristía, no producen la gracia, producen al autor de la gracia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por real concomitancia está ahí la divinidad de nuestro Señor, que es inseparable. Por eso el cuerpo de Cristo muerto no fue nunca un cadáver, en el sentido de cadáver en estado de corruptela, porque estaba unido a la persona divina. Que no tenía alma es otra cosa, y eso es lo que producía la muerte, exsangue, sin sangre, exánime, sin ánima o alma. Entonces era el cuerpo muerto, exsangue, inanimado, exánime, y la sangre derramada, no la sangre que circula por las aurículas, ventrículos y el corazón de nuestro Señor, las venas o las arterias, sino la derramada y la del corazón atravesado por una lanza, que es muy distinto. Entonces ese orden natural se reproduce sacramentalmente en el altar. Y al que no le guste la palabra producción, tampoco le tendría que gustar representación y renovación, porque todo el lenguaje queda corto en el orden de los misterios divinos. Eso ya lo decía Santo Tomás. No hay ninguna expresión. Hasta Dios no es indefinible, y cuando digo plenitud de ser, pero yo no lo puedo definir porque su esencia es
sin definición, sin límite, sin contextualización. Entonces hay que ver qué realidad está uno palpando. Claro que por eso es más fácil hablar a veces de místico, pero místico puede ser todo, y lo que mucho abarca poco aprieta, lo que mucho demuestra no demuestra nada. Esas cosas hay que tenerlas claras. Entonces, reproducir es incluso lingüística y teológica y doctrinalmente mucho más fácil de explicar que representar o que renovar. La misma palabra producir la utiliza Santo Tomás en la Suma Teológica para hablar de la producción del Verbo y del Espíritu Santo. O sea que no es solamente producir como una causa, porque eso es lo que producir es causar algo, y produce un efecto, sino también en el sentido de procedencia de las procesiones divinas, que son dos, la del Verbo y el Espíritu Santo, y dice la producción del Verbo y la producción del Espíritu Santo, y no es un producto, un efecto causado. Vean hasta dónde se puede hablar de producción y no va a hablar de la renovación del Verbo eterno, ni del Espíritu Santo, ni de la representación. Pero sí habla de producción. Y como la palabra producir, fuera de la Trinidad, tiene esa connotación lingüística de diccionario y también y sobre todo teológica y doctrinal, entonces es causar. Entonces, si producir es causar, reproducir es volver a causar lo mismo. Y es mucho más claro decir que la misa es la reproducción sacramental del mismo sacrificio de la cruz del Calvario sobre el altar. Porque ¿qué se produjo en la pasión y muerte de nuestro Señor? Se produjo la muerte, el estado de muerte, de separación del alma del cuerpo, y eso por el derramamiento o la efusión de la sangre. Por eso la sangre es la que significa el sacrificio. ¿Por qué? Porque como todo sacramento y la Eucaristía dentro del orden sacramental cumple la definición, signos sensibles que producen la gracia que significan, y aquí producen al autor de la gracia, el cuerpo y la sangre, debe de significarse no solamente la transustanciación o el cambio o paso de una sustancia a otra, de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo, y no de cuerpo vivo y de sangre circulando, sino de cuerpo exangüe, exánime, muerto, sin alma, y de sangre no circulando, sino de sangre derramada. Entonces, tiene que significarse con palabras que determinan la materia en lo que tienen o pueden tener de equívoco, porque el pan me sirve para comer. Entonces, o cualquier cosa, tengo el agua para lavar y para quitar la sed, y también en el bautismo me borra el pecado. Entonces hay que determinar el uso por la forma. Entonces
la materia tiene que ser determinada por la forma o fórmula del sacramento y significar la gracia que va a producir. Y aquí entonces lo que se va a producir no es solamente el cuerpo y la sangre, sino el cuerpo exangüe, exánime y la sangre derramada en la cruz. Entonces tiene que ser significada ese cuerpo y esa sangre en el estado de inmolación, pasión y muerte. Y por eso no en estado glorioso como está ahora en el cielo, sino en el estado de muerte que estuvo en la cruz. Y eso tiene que ser reproducido exactamente. Y como físicamente, naturalmente no puede ser, porque aunque hubiera otra muerte de Cristo, por imposible que sea, ya sería Calvario bis, muerte bis, pero no el sacrificio primero del Calvario. Por eso Cristo no vuelve a morir, ni puede volver a morir, pero si pudiera, ya no es el mismo sacrificio del Calvario. Entonces tiene que ser una reproducción de ese hecho del estado de muerte, y no de otra muerte del mismo Cristo, si fuera, por así decirlo, posible. Entonces lo que se produjo en el Calvario, la muerte, es reproducida sacramentalmente sobre el altar. Y eso es lo que se le llama incruento. Pero hay sangre. Y eso es lo que se llama la representación del Calvario. Pero para mí, verbalmente, lingüísticamente y teológicamente, es mucho más fácil, más rápido y más conciso hablar de reproducción sacramental. ¿De qué? De lo que se produjo en el Calvario, la muerte. Y yo reproduzco esa y no otra muerte, ni hago otra muerte. Porque ya lo decía Lutero, Cristo murió una vez, ¿para qué la misa? Otra muerte más, el imbécil. Pues no, no era otra muerte, era la misma muerte, era la reproducción. Y está bien dicho, aunque a este no le guste, pero eso será su problema. Ahora que me va a dedicar una hora en su radio y no sé cuánto por blog, y le seguirá mandando a ustedes como canalla que es, aprovechándose de mi lista, porque él no tiene contactos con las personas que lo recibieron, y me dice que él es de su blog ni lo ven y por eso ni lo nombro. Y aunque me publicaba todos los sermones, pero él creía que me estaba cuidando a mí como nodriza o como mamita posesiva. Yo no soy niñito maricón, querré mucho a mi madre, pero me mando yo. ¡Epa! Esa es la educación. No el mijito aquí, y él se creía que me iba a venir a cuidar que yo no cayera teológicamente en herejía. Que me cuide él y todos. Si caigo en herejía, háganmelo saber. Y seré el primero en tener que reconocerlo. Si tengo un poquito todavía de inteligencia. Pero con decencia y no vituperando y dándoselas de qué. Porque ni sabe hablar. Es que no se sabe expresar. Y se creó un gran gramático. Entonces, ¿qué pasa? Esa reproducción del estado de muerte. Si yo tengo esa imagen, ya no se trata de otro sacrificio, sino el mismo, reproducido en su realidad substancial, porque visiblemente tengo las especies y la doble consagración,
Pero eso no basta para significar el sacrificio, porque se debe de significar la gracia que se produce. Y aquí se producen, por decirlo así, una doble gracia, que es más que la gracia, es el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor. Cuerpo muerto, sangre derramada. Y significado no solamente con cosas, como dice Gonet. Yo la vez pasada dije Biluar, quería decir Gonet, por eso ahora lo corrijo, pero poco importa. Con cosas y palabras. Las cosas, sí, pan consagrado en cuerpo, vino consagrado en sangre. Tengo dos cosas. O mejor dicho, bajo las especies del pan y del vino tengo la realidad de la sustancia del cuerpo y de la sangre. Pero eso no basta para significar toda la realidad de un sacramento, que debe ser con cosas y palabras, y las palabras más que las cosas, porque son las que determinan. Entonces, en la realidad de lo que se produce en la misa, tiene que haber la doble significación, no solamente de la transubstanciación, sino del sacrificio, de la transubstanciación sacrificial, porque es el cuerpo exangüe y la sangre derramada en estado de inmolación y muerte. Eso es lo que no han entendido muy bien, que digamos los teólogos, y por eso tanto discuten en la gregoriana, en el angélico. Cuando Santo Tomás es mucho más parco, pero mucho más profundo. Entonces la significación es doble. Y uno de los que vio eso fue Bonnier, un teólogo o escritor conocido, y que el mismo padre Garigula Gran lo pondera. Y aquí tengo que decir que el padre Garigula de Gran tiene el mérito de haber expresado, y eso me abrió mucho a mí los ojos, de hablar de efusión sacramental, porque eso es lo que hay, una efusión sacramental. No hay natural, física, cruenta, sino sacramental, incruenta, y que llaman algunos mística. Pero lo místico da para todo, porque la mística puede ser real, pero es todo el mundo espiritual, y lo que mucho abarca, poco aprieta, como ya les decía. Entonces no expresa, pero es una manera de salirse fácilmente por la tangente cuando no se dominan los conceptos. Y yo, que trato de hacer un esfuerzo para que se entienda, primero yo entender y que los fieles entiendan, hablo de reproducir, y ya me sale alguno haciéndose el exquisito y el teólogo a tratarme de todo, y no hay derecho, porque tengo razón y lo pruebo. No solamente con todo esto que estoy diciendo, que ya es archisuficiente, pero quede claro. Entonces hay que significar la transubstanciación y el sacrificio, y por eso no se valen las palabras solas de que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tiene que estar también significada, y por eso están del lado de la consagración del vino, la efusión de la sangre, que es lo que mejor explicita el sacrificio. Y era lo que decía Santo Tomás. Por eso la nueva misa es inválida, porque ha cambiado la fórmula en esa parte del texto. Entonces no basta decir, este es mi sangre o mi cáliz, sino la sangre derramada por muchos, no por todos. Y eso es lo que no ha visto ni Monseñor Lefebvre, ni vio tampoco ninguno.
ni el padre Membiel, ni Castellani, ni toda la línea media, ni los tusistas, ni Gerard de Laurier, ni Barbará, no lo han visto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa significación es doble. Y por eso hay entonces que mantener toda la fórmula. ¿Y por qué no del lado del pan? Porque está mejor expresada del lado, como dice Santo Tomás, de la sangre. Pero tiene que estar en algún lado. Y no basta la doble consagración, porque esas son ahí las cosas. ¿Y cuáles son las palabras? Cuando yo digo la sangre derramada por vosotros y por muchos, en remisión de los pecados. Incluso hasta el porqué, la finalidad. Aunque en esto puede haber algunas variantes accidentales entre los diversos ritos de la Iglesia, como el rito melquita, o el rito ambrosiano, o el rito maronita, bueno, y el rito latino, que es el más perfecto, porque es el que más condenso es y más explícito es, y por eso se lo cargaron, se lo tiraron. Entonces esa significación, no solamente con la doble consagración, sino también con las palabras de la doble consagración, en la consagración del vino. ¿Queda claro? Y para que quede machacado este machaquito, estupidito, imbecilito, que no vale la pena ni sacarse el sombrero, lo de producir, y con esto termino, porque yo no me invento nada, pero este tarugo no sabe lo que es el DTC, Dictionnaire Théologique Catholique, Diccionario de Teología Católica. Es una enciclopedia doctrinal francesa que hay que conocer por lo menos para entrar a debatir, para dársela por lo menos de que sabe de cómo se plantea el problema. Porque como decía una maestra de primaria, en los problemas de aritmética, me acuerdo de regla de tres simple, compuesta, hay que plantear bien el problema y ya tienes el 50% de la solución. Y en teología pasa exactamente lo mismo. Si tú planteas bien el problema, vas a tener ya el 50% de la solución, la otra se verá. Entonces, que este ni sabe de qué es, y si sabe ni lo ha leído, y si lo ha leído, se habrá desmemoriado. En el artículo justamente de la misa, en la columna, porque viene por columnas cada página, a doble columna, es una obra voluminosa. Yo creo que la llegué a conseguir toda entera o parte de lo que faltaba en la biblioteca cuando era prior aquí en Bogotá. Ahí está completa. Lástima que ahora ya me tengo que quedar con lo que yo había sacado de fotocopias de lo que más me interesaba, pero a veces cuando uno quiere investigar ya se queda corto. Pero bueno. Y dice así, en la columna 1266, y con esto para rematar y que a los fieles le quede claro que aún la palabra reproducción está bien traída, bien justificada y bien proporcionada. Y no tiene nada de hereje ni de sospechoso. Y es mucho mejor, por todo lo que he dicho, que la de representar y de renovar. Que también yo puedo decir renovar, representar o reproducir, si vamos al caso. Dice, el sacrificio de la misa, la traducción, porque está en francés, es un sacrificio esencialmente ordenado al sacrificio de la cruz, del cual es la representación, el memorial,
la reproducción. Ya está. Y sigue hablando. Entonces, si el DTC me dice es la representación, me dice es el memorial y me dice que es la reproducción, entonces este cretino, ignorante, imbécil, bárbaro, energúmeno y de lo que se va a morir, porque ya se lo advertí, ¿ah? Y si sigue, le va a ir y voy a decir quién es. Así que si no se para, lo voy a enrostrar con nombre y apellido. Entonces, ¿qué viene él a decir? Que yo con reproducir, y el estúpido se dio cuenta de que se equivocó y después en una de sus últimas cartas me dice, bueno, como ya yo le había dicho, producir, explicándole de lo de la Santísima Trinidad, se ve que le quedó dando vuelta, porque yo digo, reproducir viene de producir, y producir hasta Santo Tomás lo utiliza, por ejemplo, para la teología intratrinitaria. Entonces se ve que algo el tipo... Y me dice, bueno, pero tiene que aclarar entonces que es el único y el mismo sacrificio. Pero pedazo de imbécil, siempre lo he dicho. Y no tengo que aclarar nada. Tú tienes que aclararme a mí que te equivocaste y no me vengas a dar consignas. Y a decirme si como amigo soy así, como enemigo peor. Pero pedazo de imbécil. Tú ni como amigo ni enemigo te me pones delante en materia teológica y te aplasto. Así de claro. Porque no sabe. Entonces vuelvo y repito, en el DTC, columna 1266, sobre la misa, la mes. El sacrificio de la misa es un sacrificio esencialmente ordenado al sacrificio de la cruz, del cual es la representación, el memorial, la reproducción. ¿Está claro? Entonces, una de las mejores definiciones de la misa y más sintéticas y más concisas es: la misa es la reproducción sacramental del sacrificio del Calvario, del mismo sacrificio del Calvario, lo que se produjo en el Calvario, que fue la muerte, es reproducido exactamente en la sustancia del cuerpo muerto y de la sangre derramada sobre el altar, de modo que no es sangrante, cruel, sino sacramental. Y por eso se habla de incruento. Pero hay sangre. Y hay efusión de sangre, y además efusión sacrificial, porque nuestro Señor en la circuncisión hubo efusión, y vaya, cuando se circuncida un niño al estilo judío salta un chorro de sangre. Y esa no es el sacrificio del Calvario, una operación quirúrgica, es la efusión sacrificial de inmolación, de muerte, presagiada en el Antiguo Testamento por la muerte de los machos cabríos y el holocausto, consumación de toda la víctima. Entonces ese estado de muerte se reproduce sacramentalmente. Y si tenemos ese concepto, tenemos un concepto muy claro, muy neto, aunque misterioso e inabarcable, pero sabemos lo que es la Santa Misa. Y sabemos la importancia de la Santa Misa. Y nadie nos va a venir a decir otra cosa. Y ese es el testimonio de nuestro Señor. Y Dios ha permitido que este desmadre eclesiástico, eclesiológico, de la jerarquía oficial de la Iglesia, quizás para que se deluciden estas cosas, para que se explique así, sencilla, clara, docta y teológicamente, como lo estoy haciendo yo, a los fieles, y ojalá que esto lo hicieran todos los sacerdotes tradicionalistas, pero como no tienen
mayor cultura teológica, ni reflexión, ni meditación, ni estudio, porque hay que decirlo. Entonces, de esto no se habla. Y cuando se toman posiciones tópicas, un tópico, la frasecita hecha y no sé de dónde viene, ni cómo se justifica. Entonces yo espero, mis estimados hermanos, que esto sirva por lo menos para que nosotros tengamos esa idea más fresca, clara, concisa y teológica de la misa como la reproducción sacramental del mismo sacrificio de la cruz sobre el altar. Y esa realidad sacramental involucra el orden natural con el orden sobrenatural de la gracia. Y aquí al autor de la gracia, Cristo, que nos dice la Escritura, creer en la divinidad de Cristo. Y por eso nos pone el ejemplo de Santo Tomás, que si no veo, no creo. Pero así todo, cuando dijo, Dios mío, creyó. Y no vio la divinidad, vio la humanidad. Pero bueno, dichoso Tomás el que ve sin creer. Y esos dichosos somos todos nosotros. Y por esa fe estamos dispuestos a morir. Porque eso es lo que corroe hoy. Que no se toma conciencia del tesoro de la fe. Y todo lo que nos trae la fe. Y este mysterium fidei, misterio de la fe, de fe, sobre el cual gira toda nuestra santa religión. Entonces, que eso nos sirva para tener un profundo amor y veneración a la Santa Misa. Que Monseñor Lefebvre nos enseñó el camino, por eso él dijo que mi vida se resume en la misa, el sacrificio y el sacerdocio. Bueno, entonces, que guardemos eso como letras de oro y apreciemos este misterio de la Santa Misa, para que así nosotros entonces, guardando fidelidad a Él, podamos combatir enérgicamente contra la Iglesia del Anticristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.